Vamos a continuar ahora la clase sobre viendo lo que es probabilidad condicional. Dice esto que tenemos acá anotado en el pizarrón, la probabilidad de que ocurra un evento B cuando se sabe que ya ha ocurrido o ha ocurrido otro evento A, se le llama probabilidad condicional y se simboliza ya sea en esta forma o también en otros textos aparece así. Pero es lo mismo. Quiere decir probabilidad de B dado A. La probabilidad de que ocurra el evento B dado que ya ocurrió un evento A. Y esto es lo mismo. Entonces la definición es esta. La probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de que ocurra la intersección de los eventos A y B dividida entre la probabilidad de A. Siempre que la probabilidad de A sea diferente de 0. Lo mismo ocurre si yo evaluara la probabilidad de A dado B. ¿Qué es lo que cambiaría? A este evento se le llama, el primer evento que aparece en la probabilidad condicional es el evento condicionado. Y el segundo, en este caso sería A, el condicionante, el que condiciona a este. Entonces, si yo lo escribo de esta forma, quiere decir la probabilidad de A dado B. Ahora, el condicionante, el condicionado es A y el condicionante es B. Entonces, en este caso quedaría como sería la probabilidad de B interceptado A entre la probabilidad de B. Pero como vimos una regla que las intersecciones son conmutativas, pues también podría quedar como la probabilidad de A interceptado B entre la probabilidad de B. Vale, veamos un ejemplo.
Bueno, veamos entonces este problema. Nos dice, en un grupo de estudiantes, el 25% reprobó matemáticas, el 15% reprobó química y el 10% reprobaron ambas. Se escoge uno al azar, o sea, un estudiante al azar, y hay tres preguntas. Primero, si reprobó química, ¿cuál es la probabilidad de que haya reprobado matemáticas? La segunda pregunta, si perdió matemáticas, ¿cuál es la probabilidad de que perdió química? Y en la tercera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que haya reprobado? ¿Cuál es la probabilidad de que reprobó matemáticas o química? Bueno, entonces, vamos a ver. Como ya me dan porcentajes, esos porcentajes los puedo utilizar como probabilidad. Entonces puedo decir que la probabilidad de que ese estudiante haya reprobado matemáticas es 0.25. La probabilidad de que haya reprobado química, lo vamos a poner como una Q, es de 0.15. Y como dice también que el 10% reprobaron ambas, eso lo voy a escribir como la intersección, matemáticas, que haya reprobado matemáticas y química a la vez, es de 0.10.
Entonces veamos ahora cómo respondemos a las preguntas. Veamos cómo está formulada la primera pregunta. Si reprobó química, o sea que este evento de que haya reprobado química es el condicionante. Hay que poner atención a la forma como se redactan las preguntas. Si reprobó química, ¿cuál es la probabilidad que haya reprobado matemática? Entonces, la probabilidad que me piden es la probabilidad de matemática dado química. Dado química. Entonces, esto es de acuerdo a la definición que acabamos de ver, es la probabilidad de que haya reprobado química y matemáticas a la vez, dividido entre la probabilidad de que haya reprobado química. Esto es lo mismo que tenemos acá. Entonces ya podemos decir que esto es 0.10 dividido entre 0.10. Que queda igual a 0.67. O sea, esa es la probabilidad condicionante de que si el alumno escogido al azar reprobó química, la probabilidad que también haya reprobado matemática es de 0.67. En la segunda pregunta, valga a la inversa de la pregunta. Si perdió matemáticas, ¿cuál es la probabilidad que perdió química? Entonces, ahora el evento condicionante es matemáticas y el evento condicionado es química. Aplicamos entonces la definición. Observen entonces que los resultados son diferentes. Ahora la probabilidad es de 0.40. Y para contestar la tercera pregunta, piense cómo está redactada, de cuál es la probabilidad que reprobó matemáticas o química. Eso lo vamos a escribir como una unión de eventos, matemáticas o química. Como estos eventos se traslapan, porque hay una probabilidad para la intersección, entonces vamos a usar la regla que vimos, que era sumar pues, la probabilidad de que haya perdido matemáticas más la de química menos la probabilidad de la intersección. Entonces, esto nos va a servir, va a decir
es 0.3. Bueno, vamos a ver otra concepción. Hay una regla que se llama regla de la multiplicación. Cuando estamos viendo en la probabilidad condicional esta es la ecuación que acabamos de ver. Si la escribimos en esta otra manera, despejando pues la probabilidad de la intersección, la podemos escribir como la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. A esta ecuación pues se le llama regla de multiplicación. Aquí nos dice en el texto de clase, se puede usar esta ecuación para calcular la probabilidad de la intersección de dos eventos, construyendo un modelo multietapa de un experimento aleatorio. Lo podemos tener para tres eventos. Aquí, por ejemplo, si queremos usar la regla de multiplicación para encontrar la probabilidad de la intersección de tres eventos, A, B, C, podemos escribirla en esta forma. Es la probabilidad de que ocurra A por la probabilidad de que ocurra B, dado que ya ocurrió A, por la probabilidad de que ocurra C, dado que ya ocurrió A intersectado B. Vamos a ver el ejemplo que aparece ahí en la guía, el ejemplo 17. Está en la página 10 de la guía. El ejemplo dice así: suponga que un lote de 500 chips contiene 9 que son defectuosos. Un
Una muestra aleatoria de tamaño 3 es tomada de lote sin reemplazo. Quiere decir, pues, sin reemplazo quiere decir que no se le regresa al lote, sino que lo dejamos fuera del lote. Sean ABC los eventos donde el primero, el segundo y el tercer chip seleccionado resultan ser defectuosos. Primero, literal A. Construya un diagrama de árbol que represente el espacio muestral asociado al experimento. Vamos a ver esto. Bueno, veamos entonces, así quedaría un diagrama de árbol que nos va a servir para desarrollar este problema. El evento A es que el primer chip seleccionado sea defectuoso. El evento B es que el segundo chip seleccionado sea defectuoso. Y el evento C es que el tercer chip seleccionado sea defectuoso. Entonces vamos a ver, como dice que se obtiene o se extrae y no se regresa al lote. Entonces, inicialmente hay 500 chips digamos, en una caja. Entonces, como hay, según lo que me dice el problema, hay 9 que están defectuosos, la probabilidad de que sea defectuoso el primero, que es el evento A, es 9 entre 500. Su evento complementario quiere decir que no sea defectuoso. Como hay 491 no defectuosos, entonces 491 entre 500. Vamos ahora a ver. Aquí prácticamente
ya estamos viendo una probabilidad condicional. Si el primero resultó defectuoso, el segundo, B es que el segundo también resulte defectuoso, entonces, pero como ya quedaron solo 8 defectuosos, y en la caja en total ya solo quedan 499, entonces esta probabilidad es de 8 entre 499. La probabilidad de que se extraiga el segundo no defectuoso, en este caso, como ha ocurrido de que el primero es defectuoso, entonces siempre quedan 491 que están buenos. Entonces 491 entre 491. Ahora, si ocurrió esto, es que el primero no es defectuoso, entonces la probabilidad de que el segundo sea defectuoso es de 9 entre 490. Y de que no sea defectuoso es de 490 entre 490. Y así vamos a la tercera generación de las ramas del árbol, y entonces tenemos todas aquellas otras probabilidades. Con eso entonces nos dice aquí en el texto, dice, en el diagrama de árbol de este tipo, las ramas de la primera generación representan probabilidades calculadas a partir del espacio muestral completo. A partir de la segunda generación, las probabilidades son condicionales. Por ejemplo, en la rama superior tenemos la probabilidad 8 entre 499 y 7 entre 490. Ahora, el literal B, vamos a ver el literal A. El literal A era este, es construir el diagrama de árbol. En el literal B me piden, si ustedes leanlo, la probabilidad de A, la probabilidad de B dado A, la probabilidad de B dado A complemento, la probabilidad de C dado A interceptado. Entonces, para eso nos va a servir el diagrama. Ya. La probabilidad de A lo leemos de una sola vez, en 9 entre 500. La probabilidad de B dado A. Entonces, eso lo podemos ver acá, B dado A. O sea, este evento dado que se dio este evento. Entonces es 8 entre 499. La probabilidad de B dado A complemento. Entonces nos vamos a esta. Que se dé este evento, dado que se dio esto, es de 9 entre 499. Y por último nos piden la probabilidad de C dado A interceptado B. O sea, tenemos
se dan estos dos eventos, ¿cuál es la probabilidad que se dé esto? Eso es lo que nos están pidiendo, es del 7 entre 491. En el literal C nos piden la probabilidad de A interceptado B. Entonces eso lo vamos a, con la regla de multiplicación, entonces, aplicando aquí la regla de multiplicación, tendríamos la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Entonces, la probabilidad de A es 9 entre 500 y la de B dado A es 8 entre 499. Nos queda 18 entre 62.375. Y por último me piden la probabilidad de A interceptado B interceptado C. Entonces aquí pues tendríamos que ir multiplicando la probabilidad de A, que es 9 entre 500, por la probabilidad de B dado A, que es 8 entre 499, por la probabilidad de C dado A y B, que es 7 entre 491. Aquí tenemos pues una aplicación de la regla de multiplicación. Otro tema importante es la independencia de B.
independencia de evento. Aquí leemos en el texto lo siguiente, dice, en la probabilidad condicional, el conocimiento sobre la ocurrencia de un evento pueden alterar nuestras creencias sobre la ocurrencia de otro evento. Sin embargo, también es posible que la probabilidad de un evento no se vea afectada por la ocurrencia de otro evento. En este caso se dice que los eventos son independientes. O sea, que si la ocurrencia de uno no afecta a que ocurra el otro, entonces son independientes, no tienen probabilidad condicional. En términos matemáticos, dos eventos A y B son independientes si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones. Fíjense, observemos esto. ¿Qué quiere decir? La probabilidad de A dado B es siempre la probabilidad de A. O sea que el evento B no lo condiciona. Y también la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B. No lo condiciona. Cuando se dan estos casos, entonces decimos que los eventos son independientes. Cuando dos eventos son independientes, también se debe cumplir estas otras reglas.
Bueno, esto me lleva a una regla. Vamos a esta ecuación que pusimos despejando de la probabilidad condicional la probabilidad de la intersección para dos eventos, A y B. ¿Qué decíamos? La probabilidad de la intersección de A y B es igual a la probabilidad de condicional A dado B por la probabilidad de B. Pero ¿qué ocurre si son independientes? Entonces tenemos todas estas relaciones para eventos independientes y podemos tomar eso. Y decimos, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A, porque son independientes. Entonces venimos a sustituir esta parte, la sustituimos por la probabilidad de A, y entonces nos lleva a eso. Quiere decir que cuando dos eventos son independientes y queremos conocer la probabilidad de la intersección, simplemente vamos a multiplicar la probabilidad del evento A por la del B. Para el caso de tres eventos que sean independientes, también lo mismo. La probabilidad de A intersectado B intersectado C es el producto de las probabilidades de cada uno de los eventos. Vamos a ver algún ejemplo de esto. Bueno, el ejemplo es el que está en la guía 2, en la parte 2, que dice que es el número 11. A lo mejor van a estarlo copiando todo, ¿no? Es
es el que está en la guía de la unidad 2, parte 2, problema 11. Dice así: una empresa transnacional tiene actualmente 2 proyectos activos, uno en Asia y otro en El Salvador. Sean los eventos: A, el proyecto en Asia es exitoso. Entonces, vamos a luego nos dice otro evento, B, el proyecto en El Salvador es exitoso. El proyecto en El Salvador es exitoso. Y luego dice que A y B son independientes. A y B son eventos independientes. Y también nos dan las probabilidades de A y la probabilidad de B. Esa pues son la información que me da el tema. Que la empresa transnacional tiene actualmente 2 proyectos activos, uno en Asia y otro en El Salvador. El evento A es que el proyecto en Asia es exitoso, el evento B es que el proyecto en El Salvador es exitoso, que A y B son independientes, que la probabilidad de A es de 0,40 y la probabilidad de B es de 0,70. Pregunta de literal A. Dice, si el proyecto en Asia no resulta exitoso, ¿cuál es la probabilidad que el proyecto en El Salvador tampoco sea exitoso? Vamos a escribirla para tener un poco más. Si el proyecto en Asia no es exitoso, ¿cuál es la probabilidad de que el proyecto en El Salvador tampoco sea exitoso? Bueno, todo esto que está aquí escrito, tenemos que representarlo con los eventos que me han dado ahí. A es el proyecto hacia exitoso, B el proyecto en El Salvador exitoso. Entonces, ¿cómo podríamos traducir esta frase que está escrita ahí en... Entonces, eso lo vamos a poner como de esa manera. Si el proyecto en Asia, que sea exitoso, el proyecto en Asia es el evento A. Ahora, que no sea exitoso es a complemento.
Este evento, por la forma como está redactada esta pregunta, es el evento condicionante. Y este es el condicionado. Porque dice, si el proyecto en A es más exitoso, ¿cuál es la probabilidad de que el proyecto en El Salvador tampoco sea exitoso? Entonces, de complemento. Esto, unido con esto que dice el problema, que son independientes, me da la clave para decir que esta probabilidad se va a convertir en esta. ¿Por qué? Si son independientes, dijimos que también se daba esta relación. Entonces, este evento no condiciona esto. Por lo tanto, puedo escribir así. Y esto me va a llevar, por otra de las reglas que conocemos, a 1 menos la probabilidad de B. Porque la probabilidad del evento complementario es 1 menos la probabilidad del evento. Entonces, eso me lleva a 1 menos este dato, lo del problema, 0.70. Entonces es 0.30. Veamos la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta es esta. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que al menos uno de los dos proyectos resulte exitoso? Bueno, este problema, esta parte, quiero decir, lo vamos a plantear así usando frases. Vamos a poner. Este evento, al menos uno sea exitoso, es el complementario de ninguno sea exitoso. Por lo tanto, vamos a poner 1 menos la probabilidad de que ninguno sea exitoso. ¿Cómo ponemos al menos uno con los eventos?
es la unión. Es la prioridad de la unión. Ahí estamos diciendo o el de Asia o el de El Salvador o ambos. Y como ponemos ninguno, que ninguno sea exitoso. Con una intersección entre los complementos. Ahora, volvamos a recordar que nos dijeron que los eventos son independientes. Y entonces aquí está involucrada una intersección que puedo dejarlo como un producto. Entonces esto es y me voy utilizando los teoremas que ya conocimos, que la probabilidad del complemento de A es 1 menos la probabilidad de A, y la probabilidad del complemento de B es 1 menos la probabilidad de B. Entonces al final vamos a sustituir el dato 1 menos 0,40 por 1 menos 1 menos 0,70. Todo eso da un resultado de 0,82. Entonces, que la probabilidad que al menos uno de ellos sea exitoso, la probabilidad de la unión, es igual a 0,82. La tercera pregunta dice así. Entonces la tercera pregunta dice de esa manera. Dado que al menos uno de los dos proyectos resulte exitoso, ¿cuál es la probabilidad que solo el proyecto en El Salvador sea exitoso?
Esto lo vamos a desarrollar con los eventos de esta manera. Es una probabilidad condicional. ¿Cuál es el evento condicional? Dado que al menos uno de los proyectos resulta exitoso, que es lo que desarrollamos acá. Es la probabilidad de la unión. Pero, ¿cuál es el condicionado? ¿Cuál es la probabilidad que solo el proyecto en El Salvador se exige? Eso lo ponemos así. B interceptado A complementado. Si lo desarrollamos con la probabilidad condicional, esto va a ser sería la probabilidad de que ocurra este evento interceptado con este entre la probabilidad de aumento. ¿Ya? Aquí. ¿Qué será? Vean, esto ya lo conocemos, esta probabilidad ya la conocemos. ¿Cómo trabajamos el numerador? Veamos, nos vamos a ayudar a integrar. Cuando tenemos acá el espacio astral, pero los eventos que me interesan son esos dos y están, se interceptan. Entonces, si yo quiero representar la unión es todo el contorno de los eventos. Acá. Y yo lo quiero interceptar con la intersección B interceptado a complemento. B es este evento, todo este evento. Y el complemento de A es todo el resto del espacio astral. Vamos a ver acá. Que no es A. Que no es A. Me incluye este de aquí. Entonces estoy interceptando la unión con B interceptado a complemento. Entonces, ¿qué me queda? Me queda esto, no más. Vamos a ponerle otro color para. Entonces, puedo decir que toda esta expresión, la voy a hacer continuar acá, es igual
Otra forma de expresar esto, pues ya lo vimos aquí, usando los diagramas de Venn, que es la probabilidad de B interceptado al complemento, también se puede escribir como la probabilidad de B menos la probabilidad de esta parte de acá, que es A interceptado. ¿No? Entonces puedo escribirlo así también. Probabilidad de B menos la probabilidad de A interceptado. ¿Cómo encuentro esto? Esto ya lo conozco. Esto también, solo me falta conocer esto. Vamos nuevamente. Como yo conozco la probabilidad de la unión, entonces la probabilidad de la intercepción la puedo encontrar utilizando esta ecuación. ¿Verdad? 0.20 da es la probabilidad de A, que es 0.40, la de B, que es 0.70, y la de la unión, que es 0.80. Todo esto se reduce a 0.21. Entonces, ya con este dato, si ya conozco, ya puedo encontrar toda la probabilidad que me pide. Sería 0.70 menos 0.28 entre 0.82. Queda 0.5123. Bueno, no sé si quedan alguna pregunta.